El presidente Duque se desmarcó de las polémicas declaraciones de su ministro de Defensa, quien dijo que tras la protesta social hay mafias organizadas. Con menos de 24 horas de diferencia, el presidente se pronunció sobre la política que su gobierno tiene respecto a la protesta y el diálogo social en el país. Yo creo que la protesta social es un derecho que se tiene que hacer en cumplimiento de la ley y que tiene que hacerse de manera pacífica. Pero si tenemos un diálogo social fraterno, cercano al ciudadano, con confianza entre el Estado y todos los actores, no es la primera opción la protesta. Así le salió al paso a las críticas de estigmatización en contra de su gobierno por cuenta de estas declaraciones que entregó su ministro de Defensa desde Cartagena. Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, la corrupción, y en tercer lugar financian la protesta social. Algunos sectores también reaccionaron. Nos parece que es una irresponsabilidad del señor ministro hacer estas afirmaciones, porque eso es sencillamente ponerle la lápida a muchísimos líderes. Además de ese tema, aprovechó para pronunciarse sobre las críticas por supuesta falta de consenso que hicieron algunos magistrados a su propuesta de reforma a la justicia. Y arranca el camino de discusión institucional en el Congreso, donde yo espero que los presidentes de las Cortes, los magistrados, los partidos contribuyan a enriquecerla. La crítica siempre bienvenida, pero la crítica además debe venir acompañada de la alternativa. Sobre diferentes aspectos, el presidente busca un gran pacto nacional. Ay, 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 Mauricio, nueva salida en falso del ministro de Defensa y contando. Es muy, pero muy delicado generalizar esas palabras de todos, esas palabras de siempre. Hay que tener mucho cuidado. El ministro, después de esas declaraciones que ustedes veían, pues salió a los medios de comunicación, trató de bajarle el tono, pero el daño ya estaba hecho. Es bien delicado, hay que cuidar las palabras, sobre todo cuando estamos hablando de un derecho constitucional como el derecho a la protesta, sobre todo cuando estamos hablando de unos líderes sociales que se mueven en un ambiente bastante complicado en estos momentos en el país. Y por otro lado, pues el presidente Duque tiene que salir a rectificar lo que su ministro, una vez más, no expresa bien. Por supuesto, Paula, porque es que habrá gente que dice, bueno, pero es posible que sí sea, que no sea cierto lo que dijo el ministro. Ojo que, como lo han dicho distintos observadores y críticos del gobierno en este caso, esto es dar casi que pie para que siga habiendo atentados y asesinatos de líderes sociales, porque entonces como el mismo gobierno es el que dice que detrás de los líderes sociales y de las protestas hay grupos ilegales, pues entonces ¿qué? Sigamos para adelante. Ese es un error monumental el que ha hecho el ministro, como dice Paula, no es el primero. Y aquí hay dos dimensiones que hay que analizar. La primera de ellas, es posible que haya analistas, y lo han dicho desde el gobierno pasado, que digan en algunas de las protestas de sembradores y cultivadores de coca, que se oponen a que haya erradicación, ponen de carne de cañón a los campesinos y detrás está el negocio del narcotráfico. Eso está sucediendo en el suroccidente del país, lo han dicho distintos analistas. Pero es que una cosa es que lo digan analistas expertos que han estudiado el caso y otra cosa es que lo diga el ministro con ese nivel, sin tener bases y pues sin poder demostrarlo, sin que haya una investigación de la Fiscalía de por medio y con ese nivel de imprudencia y con ese nivel de irresponsabilidad frente a una situación muy polémica. ¿Por qué decimos que no es la primera vez que sucede? Porque él ya había salido originalmente con una declaración bastante polémica que había que regular las protestas sociales, porque ustedes han visto, lo vimos en una nota anteriormente, le preguntan ya entrada a la mañana por un hecho de orden público y dice todavía no me he enterado, no me ha llegado el informe, le preguntan por otro hecho de orden público y dice yo me enteré por las noticias, es decir, un poquito ahí enredada la situación del ministro, con un agravante, y con esto termino y esto es lo verdaderamente importante de este hecho. Muchas de los 10 millones largos de votantes que votaron por el presidente Duque estaban buscando cambios de diversa índole en el país. Algunos de ellos estaban buscando un cambio en el manejo del orden público, o porque decían que las fuerzas militares estaban un poco adormecidas con el proceso de paz, o porque decían que no había la suficiente eficacia del anterior ministro de Defensa. En este momento el presidente Duque se encuentra en una situación muy complicada. Su propio Centro Democrático le pide un día sí y al día siguiente también que cambie la cúpula militar, con lo cual lo deja contra la pared porque él tiene que gobernar autónomamente y no porque le dicten desde el Congreso. Número uno. Y número dos, su ministro de Defensa se entera de los hechos de orden público por las noticias, se entera tarde y dice cosas con las que el presidente no está de acuerdo. Yo creo que el presidente Duque va a tener que hacer algo con esa cartera, no sé qué, saquen ustedes conclusiones o que se mejore o que cambie la cúpula militar, algún cambio, porque no estamos hablando de 2 periodos con reelección, estamos hablando de un periodo del cual 3 años son efectivos, el resto del tiempo no funciona. Y si esto se alarga y se alarga de esta manera, pues díganme ustedes.